Hola buscadores de la noche y bienvenidos a Susurros Oscuros. Este es el lugar donde las historias olvidadas y las voces suaves se encuentran, llevándote dulcemente hacia un sueño tranquilo, envuelto en misterio. Antes de que comiencen los relatos de esta noche, me encantaría saber desde qué parte del mundo estás escuchando. Déjame un comentario abajo y cuéntame. Y una pequeña nota antes de empezar. Puede que notes algunos breves anuncios en los primeros 10 minutos, pero después de eso, el resto del video es completamente libre de publicidad. Solo tú, el silencio y las historias. Así que acomódate, ponte cómodo y deja que la noche te lleve. Si te sientes atraído por estas noches tranquilas y sombrías, no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la campanilla para que nunca te pierdas una historia cuando la oscuridad llame. Una buena amiga mía me contó esta historia hace años y aún hoy es difícil de asimilar. No porque implique nada sobrenatural o inexplicable, sino porque está arraigada en algo mucho peor, en cuán fácilmente la vida ordinaria puede ocultar algo horrible y cuán cerca puedes estar de ello sin darte cuenta. En ese momento, mi amiga estudiaba en Múnich, era joven, centrada en sus estudios e intentaba construirse una vida en una ciudad que todavía le resultaba nueva. Como muchos estudiantes, vivía en un piso compartido. El apartamento no era lujoso, pero era asequible y estaba lo suficientemente cerca del campus como para hacer la vida cotidiana manejable. Era el tipo de lugar donde la gente entraba y salía. Los horarios se solapaban y la privacidad se respetaba, sobre todo porque todos estaban ocupados con sus propias vidas. Compartía el apartamento con otra estudiante, una chica que al principio no levantó ninguna señal de alarma. Era callada, quizás un poco intensa, pero no lo suficiente como para llamar la atención. Mucha gente es torpe o reservada cuando vive con desconocidos. En ese momento no parecía extraño. Si acaso, mi amiga pensó que simplemente era una persona privada y seria con los estudios. Esta compañera de piso tenía novio. Al principio venía con bastante frecuencia, no todos los días, pero lo suficiente como para que su presencia se volviera familiar. No era ruidoso ni causaba problemas en el apartamento. Mi amiga lo recuerda como educado, si bien algo distante. Se mantenía para sí mismo, pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de su compañera y no interactuaba más allá de los saludos básicos. Simplemente estaba ahí. Luego, un día, dejó de estarlo. Al principio no pareció algo importante. Las personas se distancian, las relaciones terminan. A veces las parejas dejan de venir sin ningún aviso. Mi amiga asumió que habían roto o que él estaba ocupado con su propia vida. No hizo preguntas y nadie más tampoco. No era asunto suyo. No mucho después, su compañera tomó una extraña decisión. Dijo que quería usar el ático para almacenamiento. El apartamento tenía un espacio en el ático que no se usaba mucho. Era accesible, pero no era un lugar al que la gente fuera regularmente. Era polvoriento, difícil para mover cosas y generalmente ignorado. Cuando su compañera lo mencionó, dijo que necesitaba más espacio para sus cosas. Habló de cajas, ropa vieja, libros, cosas así. Luego dijo que quería cerrarlo y mudarse a una de las habitaciones de abajo en su lugar. Eso le pareció un poco raro a mi amiga. La mayoría de la gente querría el espacio más grande y más privado, no al contrario. Pero la gente toma decisiones extrañas todo el tiempo. Quizás quería una habitación más cerca del baño. Quizás ya no le gustaba el ático. Mi amiga no insistió. No hizo muchas preguntas. La vida continuó. Pasaron semanas, luego meses. Con el tiempo, mi amiga empezó a sentirse incómoda en el apartamento, pero no podía explicar inmediatamente por qué. No había nada concreto. No había amenazas obvias. No había confrontaciones directas. Solo una sensación lenta y creciente de que algo no iba bien.
El comportamiento de su compañera cambió. Se volvió más retraída, pero no de manera tranquila o triste. Era más afilado que eso. Sus estados de ánimo cambiaban de manera impredecible. A veces era excesivamente alegre, casi forzada en su amabilidad. Otras veces era fría y distante, apenas reconociendo la presencia de mi amiga. Las conversaciones se sentían tensas y artificiales, como si mi amiga estuviera constantemente diciendo algo incorrecto sin saber por qué. También había cosas prácticas que no cuadraban. Las puertas se cerraban con más frecuencia. Ciertas áreas del apartamento se sentían prohibidas sin que se dijera explícitamente. El ático, en particular, de repente no debía mencionarse. Cualquier referencia a él era descartada rápidamente, a veces con irritación. Mi amiga empezó a pasar menos tiempo en casa. Se quedaba hasta tarde en el colegio. Visitaba a otros amigos más a menudo. Dormía en otro lugar cuando podía. No era exactamente miedo, sino más bien una incomodidad que seguía creciendo hasta sentirse pesada. Eventualmente, llegó al punto en que supo que ya no podía vivir allí. Se mudó. No fue dramático. Dio aviso, recogió sus cosas y se fue. No acusó a su compañera de nada. No la confrontó. Simplemente confió en sus instintos y se alejó de una situación que no se sentía bien. En ese momento, pensó que eso era todo. No lo era. Algún tiempo después de mudarse, mi amiga recibió una llamada que lo puso todo patas arriba. Las autoridades se pusieron en contacto con ella y le dijeron que necesitaba declarar en un juicio. Su antigua compañera de piso estaba siendo juzgada. Al principio, mi amiga no entendía por qué tendría que estar involucrada. Ella no había sido perjudicada. No había sido testigo del crimen. Ni siquiera vivía allí cuando ocurriera lo que ocurriera. Luego le dijeron por qué. Su antigua compañera, junto con un nuevo novio y otro amigo, habían sido sorprendidos intentando deshacerse del cuerpo de un hombre en el jardín. El cuerpo había estado allí durante meses, en el ático. El mismo ático que su compañera había querido usar de repente para almacenamiento. El mismo ático que había cerrado. El mismo ático que se había convertido en un espacio silencioso y prohibido en el apartamento. El hombre era el antiguo novio. No había dejado de venir porque la relación hubiera terminado. Había dejado de venir porque estaba muerto. Los detalles salieron lentamente, pieza a pieza, y cada uno era peor que el anterior. Mi amiga supo que el crimen había ocurrido mientras ella estaba de vacaciones. Solo ese dato ya le revolvió el estómago. Ella había estado fuera, viviendo su vida, disfrutando del tiempo libre, mientras algo inimaginable ocurría en el lugar que había llamado hogar. Según la investigación, su compañera lo había planeado. Usó la intimidad para bajarle la guardia. Creó una situación en la que él se sintiera seguro, en la que confiara en ella completamente. Cuando era vulnerable, cuando su estado de alerta estaba comprometido, ella acabó con su vida. El método en sí fue brutal, pero lo que lo hacía verdaderamente horrible no era la herramienta, era la traición, la naturaleza calculada de ello. El hecho de que esto no fuera un crimen de rabia repentina, sino algo deliberado. Después ocultó su cuerpo, no durante días, sino durante meses. Vivió en el mismo apartamento, fue al colegio, interactuó con personas, durmió, comió, rió y actuó como si nada hubiera pasado. Todo mientras un hombre muerto estaba escondido justo encima de su espacio vital. Todo mientras mi amiga caminaba por esos pasillos, usaba ese apartamento y sentía que algo estaba mal sin saber nunca por qué. Eventualmente no pudo mantenerlo oculto para siempre. Involucró a otros, a un nuevo novio, a otro amigo. Juntos intentaron deshacerse del cuerpo en el jardín,
creyendo que podían borrar lo que ella había hecho. Fue entonces cuando los pillaron. Cuando se le pidió a mi amiga que declarara en el juicio, se sintió irreal. No estaba allí para testificar sobre el crimen en sí, estaba allí para hablar sobre el comportamiento, sobre los cambios, sobre el ático, sobre la manera en que su antigua compañera había actuado durante ese tiempo. Sin saberlo, había estado viviendo junto a las consecuencias de un crimen. Esa comprensión la obsesionó. Siguió reproduciendo recuerdos, buscando momentos que pudieran haber sido advertencias, conversaciones que se sintieron extrañas, la tensión en el apartamento, la sensación de malestar que eventualmente la hizo salir. Se preguntó qué habría pasado si no hubiera confiado en esa sensación, si se hubiera quedado más tiempo, si hubiera entrado al ático, si hubiera hecho la pregunta equivocada en el momento equivocado. El juicio lo confirmó todo. La compañera fue condenada. Los detalles se hicieron públicos. La historia se extendió tranquilamente, luego en voz alta, a través de los círculos sociales. La gente reaccionó con conmoción, incredulidad y horror. Los que la habían conocido lucharon por reconciliar a la persona que creían conocer con lo que había hecho. Lo que más le quedó a mi amiga no fue solo el crimen, fue cuán normal había parecido todo en la superficie. No era alguna cabaña oscura y aislada en el bosque, no era un lugar que la gente evitara. Era un apartamento de estudiantes en una ciudad llena de vida. La gente entraba y salía todos los días. Los vecinos vivían sus propias vidas. Nadie sospechaba que un cuerpo estaba oculto justo encima de sus cabezas. Esto obligó a mi amiga a enfrentarse a una verdad incómoda. No siempre se obtienen señales de advertencia claras. A veces el peligro no se anuncia. No llega con amenazas obvias ni comportamientos dramáticos. A veces es solo una sensación que no puedes explicar del todo. Un sutil cambio en la presencia de alguien. Una incomodidad creciente que no tiene una fuente clara. Y a veces escuchar esas sensaciones es lo único que te mantiene seguro. Ella dice a menudo que irse de ese apartamento puede haberle salvado la vida, aunque no pueda probarlo. No porque sepa que su compañera le habría hecho daño, sino porque alguien capaz de ese nivel de violencia y engaño es impredecible. Vivir en estrecha proximidad con ese tipo de persona es un riesgo en sí mismo. La idea de que durmió bajo el mismo techo que un cuerpo escondido, de que compartió espacio con alguien que había cometido semejante acto, todavía la inquieta. Incluso años después, no puede sacudírselo del todo. Cambió cómo mira a las personas, cómo confía, cómo escucha sus instintos. Lo que hace que la historia sea especialmente perturbadora es cuán ordinariamente comienza. Una compañera de piso, un novio, un apartamento de estudiantes, una ciudad llena de personas que solo intentan superar el colegio y la vida. Nada en ello se parece a la configuración de algo tan extremo. Y sin embargo, así es exactamente cómo se desarrolló. Aquí no hay ningún fantasma, ninguna presencia inexplicable, ningún misterio paranormal. Solo un ser humano que eligió hacer algo horrible y logró ocultarlo a plena vista durante meses. Eso es lo que hace que sea difícil de olvidar, porque te recuerda que a veces las cosas más aterradoras no son las que no entiendes, son las que entiendes demasiado bien. Cuando tenía unos 7 u 8 años, vivía en casa con mi mamá y mi papá en lo que se sentía como una casa completamente normal y segura. A esa edad, el hogar es el centro de tu mundo. Es donde duermes, donde juegas, donde asumes que nada verdaderamente malo puede pasar. No entendía el peligro de la manera en que lo hacen los adultos. Entendía las reglas, la hora de dormir y el consuelo de sonidos familiares en la noche. Esa noche empezó como cualquier otra. Estaba en mi habitación, medio dormido, medio despierto, de la manera en que suelen estar los niños en mitad de la noche. La casa estaba tranquila.
el tipo de silencio que se asienta una vez que los adultos se han ido a dormir y el mundo de afuera se ha ralentizado. Luego escuché voces. Al principio el sonido no me asustó. Eran hombres hablando en la cocina. Voces bajas, sin gritos, sin susurros tampoco, solo hablando. Tranquilas, casuales, el tipo de sonido que se siente ordinario cuando eres un niño. Recuerdo pensar que era mi papá. Mi papá a veces recibía amigos. Tenía compañeros de trabajo, vecinos, personas con las que hablaba hasta bien entrada la noche. En mi mente medio despierta, esa explicación tenía sentido. No había pánico, no había miedo inmediato, solo curiosidad. Me levanté de la cama, abrí la puerta de mi habitación lentamente y salí al pasillo. La casa estaba oscura, iluminada solo por una tenue luz proveniente de abajo. Caminé hacia lo alto de las escaleras y me detuve allí, sobrevolando justo fuera de la vista. Desde donde estaba, podía escuchar las voces con más claridad, pero todavía no podía ver a nadie. Escuché. Las voces eran definitivamente masculinas, más de una. No reían en voz alta ni hacían ruido como en una fiesta. Sonaba controlado, enfocado. No podía entender las palabras con claridad, pero el tono no se sentía juguetón. Algo en eso me hizo pausar. Me quedé allí durante mucho tiempo. No sé exactamente cuánto. El tiempo se siente extraño cuando eres tan joven, especialmente en mitad de la noche. Podría haber sido 1 minuto, podrían haber sido 10. Recuerdo estar allí, de pie, aferrándome a la barandilla, intentando decidir qué hacer. Parte de mí quería bajar, quería ver quién era, quería saludar, quería la confirmación de que todo era normal. Los niños anhelan eso de los adultos, incluso cuando no se dan cuenta. Pero otra parte de mí dudaba. No me sentía aterrado. No había una voz gritando en mi cabeza diciéndome que corriera. Era más silencioso que eso. Solo una sensación que decía, quizás no debería bajar. Quizás debería quedarme donde estaba. Quizás debería volver a la cama. Recuerdo pensar que si realmente era mi papá y sus amigos, no importaría que me quedara arriba. Siempre podría preguntar por ello por la mañana. Así que di la vuelta. Volví a mi habitación y me metí en la cama. No recuerdo quedarme dormido, solo que eventualmente la casa volvió a quedarse en silencio. Sin voces, sin movimiento, nada fuera de lo ordinario. A la mañana siguiente me desperté con un grito. No era el tipo de grito que escuchas en las películas. Era crudo, en pánico, lleno de impacto e incredulidad. La voz de mi mamá cortó la casa de una manera que nunca había escuchado antes. Me sacó de la cama al instante. Salí corriendo de mi habitación y bajé las escaleras. La casa se veía mal. Los cajones estaban abiertos, los armarios estaban entreabiertos. Había cosas en el suelo que no deberían estar allí. El orden que hacía sentir segura a la casa había sido roto. Mi mamá estaba en la cocina llorando y gritando al mismo tiempo, intentando entender lo que estaba viendo. Mi papá se movía por la casa, revisando puertas, revisando ventanas, con la cara tensa de rabia y confusión. Nuestra casa había sido robada. No solo alguien entrando furtivamente a llevarse una cosa. Estaba claro que quien hubiera estado allí se había sentido cómodo. Tenían tiempo. Revisaron nuestras pertenencias, nuestros espacios privados, cosas que se suponía que eran solo nuestras. Fue en ese momento cuando algo hizo clic en mi mente. Las voces, los hombres hablando en la cocina. No era mi papá, no eran amigos. Eran las personas que estaban robando nuestra casa. Al principio no dije nada.
No entendía completamente cómo explicarlo. Era un niño y no quería meterme en problemas. Ni siquiera sabía si lo que recordaba importaba, pero la comprensión pesaba en mi pecho. Llegó la policía, caminaron por la casa, hicieron preguntas, tomaron notas. Tomaron huellas dactilares. Le dijeron a mis padres cosas que sonaban reconfortantes en la superficie, pero que en realidad no nos hacían sentir más seguros. Dijeron que los robos pasan. Dijeron que probablemente era aleatorio. Dijeron que deberíamos cerrar puertas y ventanas con más cuidado. Luego volvió a pasar. No mucho después del primer robo, nuestra casa fue robada por segunda vez. La misma sensación, la misma violación, la misma impotencia. Se sentía menos como mala suerte y más como algo deliberado. La respuesta policial no cambió mucho. Se presentaron informes, se tomaron notas, se hicieron promesas. No llegó a nada. Luego pasó por tercera vez. Para entonces, mi mamá había terminado de confiar en que alguien más lo manejaría. Estaba furiosa, asustada y agotada. Nuestra casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como un lugar al que alguien más podía entrar cuando quisiera. La policía seguía sin tener respuestas, sin sospechoso, sin arresto, sin avances significativos. Así que mi mamá hizo algo inesperado. Inició su propia investigación. Prestó atención a los patrones, al tiempo, a lo que faltaba y a lo que no. Habló con los vecinos, escuchó. Confió en sus instintos de una manera que antes no lo había hecho. Dejó de asumir que era aleatorio y empezó a asumir que no lo era. Se dio cuenta de algo aterrador. Quien hacía esto conocía nuestra rutina. Sabían cuándo estábamos en casa, sabían cuándo no, sabían cómo entrar en silencio, sabían a dónde ir en la casa. No solo estaban robando, nos estaban vigilando. Ese conocimiento lo cambió todo. Empezamos a cerrar las puertas de manera obsesiva. Revisábamos las ventanas antes de dormir. Cada sonido de noche hacía que mi corazón se acelerara. Dormía más ligero, escuchaba más. Aprendí el miedo antes que la mayoría de los niños. Pasaron meses. Luego la historia tomó un giro para el que ninguno de nosotros estaba preparado. El hombre que había estado robando nuestra casa fue detenido, pero no por robo. Cometió crímenes violentos que costaron la vida a 2 personas. Un estudiante de la Universidad de Duke y otro de la Universidad de Carolina del Norte. Cuando mis padres se enteraron, el peso de ello aplastó la habitación en silencio. No había alivio, solo horror. La comprensión de que la persona que había estado dentro de nuestra casa, caminando por nuestra cocina, hablando con otros en la oscuridad, había acabado después con vidas reales, vidas jóvenes, estudiantes con futuros que nunca ocurrieron. Fue entonces cuando mis padres se sentaron conmigo y me preguntaron algo que no habían preguntado antes. Preguntaron si alguna vez había escuchado algo extraño por la noche. Les conté sobre las voces. Les conté sobre estar de pie en lo alto de las escaleras. Les conté sobre cómo casi bajé. La habitación quedó en silencio de una manera que se sentía más pesada que cualquier grito. Mi mamá lloró. No en voz alta, no dramáticamente, solo lágrimas cayendo mientras imaginaba lo que podría haber pasado. Mi papá se sentó con la cabeza entre las manos, trepasando la idea de mí entrando solo en esa cocina. ¿Quién sabe lo que habría pasado si hubiera bajado esas escaleras? Esa pregunta nunca me ha abandonado. El hombre ya se sentía lo suficientemente cómodo como para entrar en nuestra casa múltiples veces, lo suficientemente cómodo como para estar de pie en nuestra cocina y hablar, lo suficientemente cómodo como para volver una y otra vez, lo suficientemente cómodo como para escalar su violencia más tarde. Si hubiera bajado, no habría entendido el peligro.
Habría asumido que se suponía que debían estar allí. Era pequeño, tranquilo, fácil de controlar. A veces la supervivencia se reduce a un instinto que ni siquiera reconoces como tal. No me quedé arriba porque fuera valiente. Me quedé arriba porque algo pequeño y tranquilo dentro de mí me dijo que esperara. A medida que fui creciendo, entendí cuán cerca estuvo esa noche de cambiarlo todo. No solo para mí, sino para mi familia. Entendí cuán fácilmente la curiosidad de un niño podría haber llevado a algo irreversible. Lo que me obsesiona no es solo el crimen, es cuán ordinario se sentía en ese momento. Hombres hablando en una cocina, un niño escuchando en las escaleras. Una decisión tomada sin entender las apuestas. El hecho de que la policía no ayudara mucho en ese momento añade otra capa de rabia y frustración. Si algo se hubiera hecho antes, si los patrones se hubieran tomado en serio, si la intervención hubiera ocurrido antes, quizás esos dos estudiantes todavía estarían con vida. Quizás ese hombre no habría tenido la oportunidad de escalar. Pero eso es lo que tiene la retrospectiva. Te muestra la forma del peligro solo después de que ha pasado. Crecí cargando esa historia en silencio. No la mencionaba a menudo. No era algo que surgiera naturalmente en la conversación, pero me moldeó. Me hizo consciente de cuán delgada es la línea entre lo normal y lo catastrófico, de cómo el peligro no siempre se anuncia con ruidos fuertes y amenazas obvias. A veces suena como una conversación casual en la habitación de al lado. A veces parece una elección de no bajar una escalera. Incluso ahora, como adulto, pienso en esa noche, en cuán cerca estuvo, en cuán fácilmente la historia podría haber terminado diferente, en cuántas vidas fueron afectadas por una persona que pasó desapercibida durante demasiado tiempo. Y pienso en los estudiantes que nunca tuvieron la oportunidad de hacerse mayores. Pienso en sus familias. Pienso en cómo la violencia se propaga hacia afuera, tocando a personas que nunca siquiera conocieron al responsable. Y pienso en el hecho de que estoy aquí, no por fuerza, no por valentía, sino porque a los 7 u 8 años elegí quedarme donde estaba y volver a la cama. A veces eso es todo lo que se necesita. Y a veces eso es todo lo que se interpone entre un recuerdo normal de la infancia y algo que te habría seguido para siempre. Mi abuelo me contó esta historia una vez, tarde por la noche, de la manera en que a veces lo hacen los mayores cuando el pasado se siente más cercano que el presente. No me la contó para asustarme ni para enseñarme una lección. La contó casi casualmente, como si fuera solo otra cosa extraña que ocurrió en una vida larga. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de cuán cerca estuvo de acabar con todo antes de que realmente comenzara. Era adolescente en ese momento, lo suficientemente joven como para sentirse invencible, lo suficientemente mayor como para tener el carné de conducir, y viviendo en una época en que las consecuencias se sentían abstractas y distantes. Por aquel entonces, salir con amigos significaba algo diferente. No había aplicaciones de transporte compartido. No había el mismo nivel de presión social en torno a beber y conducir. La gente hacía cosas imprudentes porque todos a su alrededor hacían las mismas cosas imprudentes, y de alguna manera la mayoría sobrevivía lo suficiente para contarlo después. Esa noche, él y un amigo decidieron salir a un bar. Incluso ahora, cuando hablaba de ello, había un toque de incredulidad en su voz, como si no pudiera terminar de entender con qué facilidad habían tomado esa decisión. Eran menores, obviamente, pero eso no era gran barrera en esa época. La confianza fingida, la aplicación laxa de las normas y una cultura que trataba el consumo excesivo de alcohol como un rito de paso lo hacían fácil. Bebieron mucho. No un par de cervezas, no un simple mareo. Se emborracharon, lo suficientemente borrachos como para que los detalles se difuminaran, lo suficientemente borrachos como para que el juicio se hubiera ido mucho antes de que se dieran cuenta, lo suficientemente borrachos como para que la idea de ponerse detrás del volante no les pareciera peligrosa,
sino simplemente necesaria. En algún momento decidieron que era hora de irse a casa. Salieron a trompicones del bar y entraron al coche, riendo, ruidosos, sueltos, descuidados. Mi abuelo conducía. No recuerda mucho del camino al principio, solo oscuridad, faros cortando a través de ella en un cono estrecho, el zumbido del motor, su amigo hablando demasiado fuerte en el asiento del pasajero. El camino por el que iban no estaba bien iluminado. Era rural, tranquilo, con largas extensiones donde nada rompía la oscuridad. Sin tráfico, sin farolas, solo asfalto, árboles y la sensación de que el mundo existía solo hasta donde llegaban sus faros. En algún punto del camino perdió el control. Al principio no fue dramático, no hubo choque repentino, no hubo impacto violento. El coche se desvió, los neumáticos abandonaron la carretera, luego la gravedad tomó el control. El vehículo se deslizó hacia una cuneta al lado de la carretera, botando y sacudiéndose hasta detenerse. Estaban sacudidos, pero con vida. Por un momento, simplemente se quedaron sentados intentando procesar lo que había pasado. El coche no estaba completamente destrozado. Estaba atascado, inclinado torpemente, pero el motor todavía funcionaba. No se habían activado los airbags, no había sangre, no había lesiones obvias. Para los adolescentes borrachos eso parecía una victoria. Luego se dieron cuenta de dónde estaban. La cuneta no era solo una cuneta. En el fondo de ella corrían vías de tren, raíles de acero que se extendían hacia la oscuridad en ambas direcciones, cortando la tierra en una línea recta e implacable. El tipo de vías que te hacen sentir pequeño incluso cuando estás sobrio. En ese momento, cualquier persona razonable habría salido del coche y esperado, o caminado, o pedido ayuda, o hecho cualquier cosa menos lo que hicieron a continuación. Pero no eran razonables. Estaban borrachos, avergonzados, asustados de las consecuencias y todavía convencidos de que podían pensar y salir de la situación. Miraron las vías e hicieron una suposición que casi los mataría. Pensaron que las vías eventualmente cruzarían una carretera. Suena ridículo cuando lo dices en voz alta, pero en ese momento tenía sentido para ellos. Las vías tenían que cruzarse con carreteras en algún lugar, ¿no? Si las seguían lo suficiente, llegarían a un cruce, una salida, un lugar donde pudieran volver al asfalto y conducir a casa como si nada hubiera pasado. Así que hicieron lo impensable. Condujeron el coche sobre las vías, neumáticos de metal contra raíles de metal, el coche raspando y sacudiéndose mientras lo alineaban. No fue suave, no fue silencioso, pero se movía lentamente, torpemente, pero hacia adelante. En sus mentes, eso era prueba suficiente de que el plan funcionaría. Empezaron a conducir por las vías. Al principio, hubo risas de nuevo, risas nerviosas, pero risas al fin y al cabo. La absurdidad de la situación, la adrenalina, la creencia de que de alguna manera habían superado una mala situación. El mundo se sentía surrealista, como un juego donde las reglas no se aplicaban del todo. Luego vieron la luz. Al principio era solo un resplandor en la distancia detrás de ellos, tenue, fácil de descartar. Uno de ellos bromeó al respecto. Quizás era otra carretera, quizás no era nada. Pero la luz se hizo más brillante y más fuerte. El sonido llegó después, un rumor bajo, distante al principio, luego inconfundible. La profunda vibración rodante que solo una cosa en el mundo produce. Un tren acercándose por detrás de ellos. La comprensión les golpeó como agua helada. Estaban en vías activas, en un coche, con un tren acercándose desde atrás. El pánico reemplazó a la risa al instante. Mi abuelo dijo que ese momento lo sobrio más que cualquier otra cosa jamás. El miedo tiene una manera de atravesar el alcohol que nada más puede. Sus manos se apretaron en el volante. Su corazón golpeó contra sus costillas. Su boca se secó.
Intentó acelerar. El coche luchó. Los raíles limitaban la tracción. La superficie irregular dificultaba ganar velocidad. No se movían ni de cerca lo suficientemente rápido. El tren cerraba la distancia rápidamente, sus faros inundando las vías con una cegadora luz blanca. El claxon estalló, un largo y ensordecedor toque que sacudió el aire y repercutió dentro del coche. El sonido no era solo fuerte, era imperativo, primitivo, imposible de ignorar. Decía una sola cosa con claridad y sin piedad: muévete. El conductor vio el tren. Los trenes no pueden detenerse de inmediato. Son masivos, pesados y gobernados por la física a la que no le importan los errores humanos. Pero el maquinista hizo lo único que podía. Presionó los frenos. El metal chirrió contra el metal. Volaron chispas debajo del tren mientras intentaba desacelerar. El claxon siguió sonando, ya no de advertencia, sino de desesperación. El tren los alcanzó antes de poder detenerse. No chocó contra el coche a toda velocidad. En cambio, lo golpeó y empezó a empujarlo hacia adelante por las vías. La sensación era surrealista. El coche sacudía violentamente, el sonido abrumador, el mundo reducido a ruido, vibración y terror. Estaban siendo empujados por un tren dentro del coche, completamente conscientes de que en cualquier momento podría arrugarse, volcarse o ser arrastrado bajo el enorme motor que había detrás de ellos. Mi abuelo dijo que recuerda haber gritado, no palabras, solo ruido. Su amigo también gritaba. El coche se sacudía mientras el tren continuaba desacelerando, los frenos luchando contra el impulso centímetro a centímetro. Los segundos se sentían como horas. Cada sacudida parecía la que acabaría con todo. Cada golpe los hacía prepararse para que el coche colapsara. Dijo que pensó con mucha claridad que así es como iba a morir. No de manera dramática, no de manera heroica, sino estúpidamente, por culpa de una mala decisión apilada sobre otra. Luego, lenta e imposiblemente, el tren se detuvo. El coche quedó en las vías, dañado, pero lo suficientemente intacto como para mantenerse unido. El claxon se cortó, el ruido se desvaneció. La noche volvió, rota solo por el tic-tac del motor, y los sonidos distantes del mundo continuando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Se sentaron allí en silencio, temblando, respirando con dificultad, con vida. El maquinista corrió hacia ellos, gritando, furioso y aterrorizado a la vez. Mi abuelo no recuerda exactamente lo que dijo, solo que su voz llevaba el peso de alguien que acababa de estar a centímetros de matar a 2 adolescentes y de vivir con eso para siempre. Las autoridades fueron llamadas, se hicieron preguntas, las consecuencias llegaron. Aunque mi abuelo nunca entró en muchos detalles sobre esa parte. Lo que importaba no era el castigo, lo que importaba era la comprensión que se asentó después. Habían sobrevivido algo que absolutamente no deberían haber sobrevivido. Habían estado a segundos de ser aplastados, arrastrados o muertos. Si el maquinista los hubiera visto aunque fuera un momento más tarde, si los frenos no hubieran aguantado, si el coche hubiera resbalado de manera diferente en los raíles, no habría habido ninguna historia que contar. Cuando mi abuelo terminó de contarla, no dramatizó el final. No hizo una pausa para crear efecto. Simplemente se quedó allí sentado, en silencio por un momento. Luego se encogió ligeramente de hombros, como alguien reconociendo un hecho que hacía mucho había aceptado. Dijo que esa noche se quedó con él para siempre, no como una pesadilla, sino como un marcador, una línea divisoria entre la persona que era antes y
y la persona en que se convirtió después. Nunca volvió a conducir borracho, ni una sola vez, ni siquiera después de una sola copa. Nunca bromeó al respecto, nunca lo excusó. El miedo se había grabado demasiado profundamente en él. Lo que más me llama la atención de la historia no es solo el peligro, es cuán cerca estuvo todo de no ocurrir después. Si hubiera muerto esa noche, mis padres nunca habrían nacido. Yo nunca habría existido. Ramas enteras de un árbol genealógico borradas por una decisión tomada por un adolescente borracho que pensó que podía superar una mala situación. Es extraño pensar que tanto puede depender de momentos como ese. De un maquinista que vio faros a tiempo, de frenos que aguantaron lo suficiente, de la física que permitió un milagro en lugar de una tragedia. Mi abuelo nunca lo llamó suerte, lo llamó una advertencia. Una advertencia que sobrevivió lo suficiente para entender. Y cada vez que escucho el claxon de un tren en la distancia, pienso en dos adolescentes borrachos en un conjunto de vías. Una pared de metal acercándose hacia ellos. Y una vida que casi terminó antes de que realmente comenzara. No por destino, sino por una elección. Una amiga nuestra fue asesinada cuando estábamos en la escuela secundaria, y aún ahora es difícil expresar con palabras cuánto sacudió todo a nuestro alrededor. A esa edad, la muerte todavía se siente abstracta. Es algo que escuchas en las noticias o en las historias, no algo que llega a tu propia vida y se lleva a alguien que conoces. Cuando lo hace, cambia la manera en que el mundo se siente, especialmente cuando las circunstancias son tan brutales como estas. Era solo una niña, una de nosotros, alguien a quien veíamos en clase, con quien reíamos, con quien nos quejábamos de los deberes. No había nada inusual en el día que ocurrió. Estaba en el centro comercial con su amiga, haciendo lo que hacen los preadolescentes, caminar, matar el tiempo, sintiéndose un poco mayores por estar allí sin adultos vigilándolos. En algún momento necesitaba que la llevaran a casa. Hizo lo que la mayoría de los niños han sido enseñados a hacer. Llamó a alguien de confianza. Llamó a su tío. No hubo hesitación, no hubo miedo, no hubo razón para pensarlo dos veces. Se suponía que la familia era segura. Se suponía que la familia te protegía. Esa confianza es lo que hace que lo que ocurrió después sea tan difícil de procesar. En lugar de llevarla a casa, la alejó de la ciudad, lejos de la gente, lejos de cualquier lugar donde pudiera correr o pedir ayuda. La llevó a un lugar aislado y escondido donde nadie podría escuchar ni ver lo que estaba a punto de hacer. Lo que ocurrió allí fue monstruoso. La agredió sexualmente y acabó con su vida. Los detalles eran más de lo que cualquiera debería tener que escuchar sobre una niña. Incluso ahora, la mayoría de nosotros evitamos pensar demasiado de cerca en lo que debió de haber pasado por ella en esos momentos finales. El miedo, la confusión, la traición, la comprensión de que la persona a la que había confiado su seguridad era quien le estaba haciendo daño. Después de ello, él acabó también con su propia vida. No hubo arresto, no hubo juicio, no hubo una larga investigación que trajera respuestas poco a poco. Todo terminó en violencia, dejando atrás solo devastación y preguntas sin respuesta. La persona responsable nunca tuvo que enfrentar consecuencias de la manera en que la gente normalmente piensa en la justicia. Dejó a todos los demás vivir con lo que había hecho. Pero de alguna manera, la historia no terminó ahí. La peor parte, el detalle que todavía hace que la gente quede en silencio cuando se menciona, es quién los encontró. Su otro tío, el hermano de su padre. Fue él quien fue hasta donde estaban. Cómo supo a dónde ir o qué lo llevó hasta allí no es algo de lo que la gente hable mucho. Quizás la estaba buscando,
Quizás algo se sentía mal. Quizás siguió un rastro de preocupación que lo llevó directamente a una pesadilla. Entró a ese lugar y encontró a su sobrina. Y encontró a su hermano. El impacto de ese momento es imposible de imaginar. Ver a alguien que amas asesinado, darse cuenta de que la persona que lo hizo es tu propia sangre, que todo eso te golpea a la vez sin advertencia, sin tiempo para preparar tu mente o tu corazón. Cuando llegó la policía, no lo encontraron tranquilo ni sereno. Lo encontraron cubierto de sangre, no porque hubiera herido a su sobrina, sino porque había estado golpeando el cuerpo de su hermano, golpeándolo aunque ya estaba muerto, golpeándolo porque no había ningún otro lugar a donde fuera la rabia, el dolor y el horror. Es difícil juzgar a alguien en un momento así. ¿Qué haces cuando todas las reglas de la realidad colapsan a la vez? Cuando el amor, la traición, la violencia y la pérdida existen todos en la misma habitación. Su reacción no fue racional, pero fue humana. Una respuesta completamente destrozada a algo que nunca debería haber ocurrido. Para los que la conocíamos, el aftermath se sentía irreal. El colegio continuó, pero nada se sentía normal. Los pupitres estaban vacíos, los profesores hablaban en voz baja, los orientadores de repente estaban en todas partes. La gente lloraba en los pasillos. Algunos niños no entendían lo que había pasado. Otros entendieron demasiado y demasiado rápido. Cambió cómo veíamos el mundo. Los adultos siempre dicen a los niños que la familia les mantendrá seguros, que si están en peligro, deben llamar a alguien de confianza, a alguien cercano. Esta historia destrozó esa idea de la peor manera posible. Nos enseñó demasiado pronto que el peligro no siempre viene de los desconocidos. A veces viene de las personas a las que se te dice que confíes sin cuestionarlas. También dejó una profunda cicatriz en su familia. Sus padres perdieron a una hija. Un tío perdió a una sobrina y a un hermano en el mismo momento. Una familia fue destrozada de una manera que nunca puede repararse. No hay superarlo de algo así, solo aprender a vivir con ello. Incluso años después, cuando la gente habla de ella, la conversación suele quedarse en silencio. No porque esté olvidada, sino porque recordar duele. Está congelada en el tiempo como una niña de secundaria, mientras todos los demás crecieron, se graduaron, se alejaron, construyeron vidas que ella nunca tuvo la oportunidad de tener. Lo que hace que este tipo de historia sea especialmente pesada es que no hay ningún significado del que extraer aprendizajes, ninguna lección que facilite aceptarlo, ningún lado positivo. No fue un accidente, no fue un malentendido, no fue algo que pudiera explicarse. Era violencia pura, arraigada en la traición. Para los que éramos niños en ese momento, nos obligó a crecer demasiado rápido. Nos mostró que el mundo no es injusto solo de maneras abstractas y distantes. Puede ser cruel de maneras muy personales. Puede alcanzar momentos ordinarios como una llamada de teléfono para que te lleven a casa y convertirlos en algo irreversible. Incluso ahora, pensarlo trae la misma sensación que tenía entonces. Una mezcla de tristeza, rabia e incredulidad de que algo tan horrible pudiera pasarle a alguien tan joven a manos de alguien que se suponía que debía protegerla. Merecía crecer, merecía un futuro. Y el hecho de que no lo tuviera es algo que nunca deja de doler. Iba con mi hermano en su camioneta, siguiendo detrás de mi mamá y mi papá en su vehículo. Habíamos salido a pescar antes esa tarde. Nada especial, solo uno de esos días tranquilos y familiares donde todo se siente rutinario. El tiempo no parecía amenazante cuando salimos, nublado quizás, pero nada lo suficientemente inusual como para hacernos cancelar los planes. Luego llegó la lluvia, no gradualmente, no educadamente.
Golpeó como si alguien hubiera activado un interruptor. El cielo se oscureció rápido y en cuestión de minutos la lluvia caía tan fuerte que se sentía agresiva. El tipo de lluvia que no solo cae, sino que golpea el parabrisas. El radar de mi teléfono se iluminó de rojo intenso justo sobre nuestra zona. Cualquiera que haya pasado tiempo mirando mapas meteorológicos sabe lo que significa ese color. Lluvia severa, posible granizo, condiciones peligrosas. El viento se levantó casi de inmediato. Era lo suficientemente fuerte como para sentirlo empujando contra la camioneta, empujándonos de lado en nuestro carril. La lluvia no era solo ruidosa, escocía. Podía sentirla a través del cristal, escucharla golpeando el techo metálico, el sonido ahogando completamente la conversación. La visibilidad cayó a casi nada. Los limpiaparabrisas iban tan rápido como podían, pero apenas marcaban la diferencia. La lluvia golpeaba el cristal más rápido de lo que las escobillas podían limpiarlo, difuminando la vista en lugar de mejorarla. La carretera por delante se convirtió en un caos gris. Luces de faros y luces traseras extendiéndose en trazos distorsionados. Tuvimos que mantener la velocidad, no porque quisiéramos, sino porque reducirla parecía igualmente peligroso. Otros conductores también tenían dificultades. Podías ver coches desviándose ligeramente, sobrecompensando, frenando demasiado fuerte, luego acelerando de nuevo. Nadie tenía el control total. Todos solo intentaban mantenerse derecho y de cara al frente. La carretera empezó a inundarse. El agua se acumulaba en los puntos bajos, subiendo por minutos. No siempre podía saber qué tan profunda era. Un momento el asfalto parecía oscuro. Al siguiente, tus neumáticos golpearían el agua y la camioneta se sentiría ligera, como si quisiera deslizarse en lugar de agarrarse. Cada segundo era tenso. Recuerdo aferrarme al asiento y prepararme sin darme cuenta. Mi hermano estaba concentrado, con la mandíbula apretada, las manos firmes en el volante, pero podía notar que él también estaba inquieto. La camioneta se balanceaba cuando una ráfaga la golpeaba de la manera correcta, y por un instante parecía que podríamos perderla. Estar a 50 kilómetros de casa no ayudaba. No había escapatoria rápida, sin refugio cercano, sin lugar fácil donde apartarse de manera segura. Solo carretera, lluvia, viento y agua extendiéndose ante nosotros. La idea de aquaplaning, de deslizarnos de lado, de desviarnos de la carretera hacia algo invisible, estaba en el fondo de mi mente todo el tiempo. Mi papá había sugerido antes que nos quedáramos un poco más antes de volver, solo 5 minutos más. En ese momento, eso había parecido inofensivo. 5 minutos no parece nada. Pero ahora, conduciendo a través de esa tormenta, seguía pensando en ello, en cuán cerca habíamos estado de retrasar la salida, en cuán rápidamente las condiciones habían pasado de manejables a peligrosas. Seguimos adelante lentamente, con cuidado, haciendo todo lo que podíamos para mantenernos alineados con la carretera. Cuando finalmente entramos en nuestro camino de entrada, el alivio fue inmediato y abrumador. El sonido de la lluvia todavía rugía, pero estar fuera de la carretera se sentía como salir del peligro y entrar en la seguridad en un solo movimiento. Entramos a casa, empapados, sacudidos, en silencio. No mucho después, mi mamá vio un informe. Alguien había tenido un accidente, habían perdido el control y volcado hacia una cuneta solo 5 minutos después de que pasáramos por esa zona exacta. La carretera allí se había inundado gravemente, el agua a unos 30 centímetros de profundidad. Cuando su vehículo lo golpeó a velocidad, los neumáticos perdieron tracción, el coche se resbaló de lado y la fuerza del agua lo atrapó de la manera correcta, haciéndolo volcar. Sobrevivieron,
Esa es la parte en la que todos se centran cuando cuenta la historia. Vivieron, sin fatalidades, sin tragedia de la manera en que la gente normalmente la define. Pero todo en lo que podía pensar era en el tiempo. 5 minutos. Si nos hubiéramos quedado como sugirió mi papá, si nos hubiéramos entretenido un poco más, si hubiéramos estado en ese tramo de carretera cuando el agua había subido un poco más, fácilmente podríamos haber sido nosotros. Esa comprensión se asentó pesadamente en mi pecho. No exactamente miedo, sino algo más tranquilo y más sobrio. La comprensión de que a veces el peligro no parece dramático ni cinematográfico. A veces parece lluvia, viento, una carretera que has conducido 100 veces volviéndose de repente hostil. El tiempo no se preocupa de cuán cuidadoso eres. No le importa cuánta experiencia sientes que tienes. No le importa si estás cerca de casa o lejos de ella. Cuando las condiciones cambian, cambian rápido. Y todo lo que puedes hacer es reaccionar y esperar tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Ese día se quedó conmigo porque nada realmente salió mal para nosotros. Sin accidente, sin lesiones, sin servicios de emergencia, solo un informe en las noticias y el escalofriante conocimiento de cuán cerca había estado. Me alegra que no nos quedáramos 5 minutos más. Me alegra que confiáramos en esa inquietud y decidiéramos irnos cuando lo hicimos. Porque a veces la supervivencia no es cuestión de habilidad o valentía. A veces es cuestión de tiempo. Y a veces no te das cuenta de cuán estrecho era ese margen hasta que ya estás seguro, dentro de casa, escuchando la lluvia, sabiendo que alguien más estaba justo unos minutos detrás de ti y pagó el precio que tú esquivaste por poco. Cuando era un niño, quizás de 4 o 5 años, había muchas cosas a las que no prestaba atención y unas pocas que notaba con extraña claridad. La mayoría de los días se mezclaban entonces, el tiempo se movía de manera diferente. Las semanas parecían interminables, pero los años pasaban sin que me diera cuenta. Aún así, hay ciertas imágenes que quedaron fijas en mi memoria, momentos pequeños y ordinarios que de alguna manera se negaron a desvanecerse. Uno de esos momentos fue ver a las hermanas pasar por delante de mi casa. No era algo dramático ni inusual. No se detenían, no me hablaban, no miraban la casa ni hacían nada que debiera hacerlas memorables. Simplemente pasaban caminando cada tarde de día de semana, volviendo a casa del colegio. Solo sabía que eran hermanas porque caminaban juntas, lo suficientemente cerca como para que incluso un niño pudiera percibir el vínculo. Una ligeramente más alta y la otra un poco detrás. A veces hablaban entre sí, a veces no. Lo que las hacía destacar para mí era su uniforme. Llevaban uniformes de colegio privado, ordenados y consistentes. Faldas oscuras, camisas claras, blazers cuando hacía más frío. En la mente de un niño, los uniformes significaban importancia, significaban estructura, normas y un mundo separado del mío. Yo no iba a un colegio privado, no llevaba nada especial cuando salía. Recuerdo pensar que parecían oficiales, como si pertenecieran a algo más grande y más serio que el resto del vecindario. Vivían calle abajo, lo suficientemente lejos como para que no las conociera personalmente, pero lo suficientemente cerca como para que su rutina diaria pasara directamente por mi mundo. Mi casa estaba en el lugar preciso. Si estaba en la sala delantera, o jugando cerca de la ventana, o sentado en los escalones de fuera, las vería pasar. Se convirtió en parte del ritmo del día. La tarde significaba que las hermanas pasarían. A veces saludaba. No recuerdo si alguna vez devolvían el saludo. A veces simplemente las miraba pasar, mi atención volviendo a los juguetes o los dibujos animados en cuanto desaparecían de la vista. Para mí, eran solo otro detalle de fondo de la infancia, como el sonido del coche de un vecino o la manera en que la luz lucía a cierta hora del día. Nada en ella se sentía amenazante, nada en ella se sentía extraño,
simplemente estaban ahí. A medida que fui creciendo, dejé de notarlas. O quizás ellas dejaron de tomar esa ruta. Quizás empezaron a tomar un camino diferente a casa. Quizás sus horarios cambiaron. Los hábitos infantiles se desvanecen en silencio, reemplazados por nuevas rutinas y distracciones. Eventualmente no pensé en ellas en absoluto. Pasaron años. Crecí. Avancé a través del colegio, las amistades, todas las etapas torpes que lentamente te separan del niño que fuiste. Mi hogar de la infancia se convirtió simplemente en un lugar donde vivía, no el centro de todo mi universo. La calle se sentía más pequeña, familiar, segura de esa manera no examinada que solo entiendes más tarde. Luego, unos 10 años después de aquellas tardes junto a la ventana, escuché las noticias. No llegaron mediante un anuncio dramático ni un titular que me golpeara en la cara. Llegaron de manera casual, de la manera en que suelen llegar las cosas terribles. Alguien lo mencionó en una conversación. Un nombre salió a relucir, una ubicación, una pausa. El tono cambió lo suficiente para que supiera que algo estaba mal. Una de las hermanas había sido asesinada. No por un extraño, no por alguien que entrara desde fuera. Fue asesinada por su hermano en su propia cocina durante lo que la gente describió como algún tipo de crisis. Los detalles eran escasos y fragmentados, transmitidos de segunda mano, pero el núcleo era suficientemente claro como para hacerme el estómago caer. Murió en el lugar donde las familias comen juntas. Murió en el lugar que se supone que es seguro. La comprensión me llegó lentamente, en capas. Al principio fue solo el impacto, la idea de que alguien tan joven hubiera sido asesinada. Luego la confusión, intentando reconciliar la imagen en mi mente de la chica en un uniforme ordenado caminando tranquilamente por la calle con la violencia de lo que estaba escuchando. Y luego el reconocimiento. La conocía. No realmente, no de ninguna manera significativa. Nunca habíamos hablado. Nunca habíamos compartido un espacio o una conversación, pero la había visto repetidamente. Había pasado por delante de mi casa tantas veces que su presencia se había convertido en parte del paisaje de mi infancia. Esa conexión hizo que la historia se sintiera diferente. Ya no era una tragedia distante. No era algo que le ocurrió a alguien abstracto, alguien definido solo por un artículo de noticias o un rumor. Le ocurrió a alguien que una vez había existido en mi línea de visión, alguien cuyos zapatos habían tocado el mismo pavimento en el que yo jugaba, alguien que se había movido por el mismo vecindario tranquilo que yo asociaba con la seguridad y la familiaridad. Empecé a pensar en la casa donde vivían. La había pasado incontables veces sin notar nada inusual. Solo otra casa, otra entrada, otra puerta principal. Si me hubieran pedido que la señalara, probablemente no habría podido. Se mezclaba perfectamente como suelen hacer la mayoría de los hogares. Nada en ella te habría hecho pausar y pensar que algo terrible podría ocurrir dentro. Eso es lo que más me inquietó. No había señales de advertencia que tuvieran sentido para un niño. No había peligro obvio, ninguna sensación de que detrás de una de esas puertas algo frágil e inestable se estaba construyendo silenciosamente hacia un punto de quiebre. Pensé en el hermano. Tampoco lo conocía, ni siquiera de vista. No recordaba haber visto a un chico caminando con las hermanas. Quizás era mayor, quizás menor, quizás tomaba una ruta diferente, quizás se quedaba adentro. Fuera cual fuera la razón, existía fuera de mi memoria hasta que de repente existió como la persona que acabó con la vida de su hermana. La gente usa la frase crisis mental, pero esa frase no explica mucho. Etiqueta algo sin hacerlo comprensible.
No te dice cómo se sentía la casa antes de ese momento, ni qué señales, si las había, se pasaron por alto. No te dice cuánto tiempo había estado ocurriendo la lucha en silencio, ni cuán repentina fue realmente. Solo te dice que algo se rompió. Me encontré reproduciendo esas imágenes de la infancia en mi cabeza. Las hermanas caminando juntas, el sonido de sus zapatos en la acera, la manera en que mantenían el ritmo la una con la otra. Me pregunté cómo había sido su vida en casa entonces. ¿Había habido discusiones detrás de puertas cerradas, tensión, miedo, o era todo normal, al menos en la superficie? De niño, asumía que las casas eran lo que parecían desde fuera. Si una casa parecía limpia y ordinaria, entonces las personas dentro estaban bien. Si los niños iban al colegio en uniformes, entonces estaban seguros, estructurados, protegidos. Así funciona la lógica de un niño. No imaginas la violencia a menos que te hayan enseñado a hacerlo. Aprender lo que pasó me obligó a confrontar cuán equivocada era esa suposición. La cocina donde murió era probablemente un lugar donde se habían cocinado comidas durante años. Un lugar donde quizás se habían hecho los deberes en la mesa. Un lugar donde en algún punto había habido risas, porque casi siempre las hay. Y sin embargo, ese mismo espacio se convirtió en el escenario de algo horrible. La proximidad de todo eso es lo que todavía me afecta. No solo la cercanía emocional, sino la física. El hecho de que mientras yo dormía en mi dormitorio de la infancia, jugaba con juguetes o veía la televisión, mientras crecía con la cómoda creencia de que mi vecindario era tranquilo y seguro. Algo tan oscuro era silenciosamente posible a poca distancia de la calle. Te hace replantearte la idea de la distancia. Tendemos a creer que la violencia pertenece a otro lugar, a otras ciudades, a otros vecindarios, a lugares que no reconocemos. Es un amortiguador psicológico, una manera de sentirse seguro sin estar constantemente asustado. Nos decimos que las cosas terribles ocurren lejos, a otras personas, pero la verdad es que no necesitan estar lejos. Pueden estar lo suficientemente cerca como para que recuerdes el sonido de los pasos de alguien pasando por tu casa. Esa comprensión no me volvió paranoico, pero sí me hizo más consciente de cuán poco sabemos realmente sobre las vidas que se desarrollan a nuestro alrededor. ¿Cuántas luchas silenciosas existen detrás de puertas cerradas? ¿Cuántas familias parecen ordinarias hasta el momento en que ya no lo son? También pensé en el tiempo. Si alguien me hubiera dicho cuando tenía 5 años que una de esas chicas estaría muerta en 10 años, no lo habría entendido, no lo habría creído. El futuro se sentía infinito entonces. Los adultos se sentían permanentes. Las casas se sentían estables. Nada parecía capaz de cambiar tan violentamente. Y sin embargo, lo hizo. Y no había nada dramático en el desarrollo que nadie fuera de la familia pudiera señalar. Ninguna sirena que resonara en mi memoria de la infancia, ninguna luz policial que se grabara en mi mente. Solo una comprensión posterior de que se había cruzado una línea en un lugar que una vez consideré sin importancia. A veces, cuando pienso en mi hogar de la infancia ahora, lo veo de manera diferente. No como un lugar de miedo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la seguridad es a menudo algo que asumimos, no algo garantizado. De que la proximidad no equivale a comprensión. De que puedes crecer junto a las sombras de las vidas de otras personas sin saber nunca que están ahí. Pienso en cuán fácilmente esa historia podría haber sido para mí solo otra línea en un informe de noticias, solo otra tragedia entre muchas. Pero gracias a esos pequeños recuerdos ordinarios, se volvió personal de una manera que no esperaba. Da miedo no porque implicara nada sobrenatural, da miedo porque no lo hizo. Era real, era humano, estaba arraigado en una familia, en una enfermedad mental,
en circunstancias que no se anuncian claramente hasta que es demasiado tarde. Y ocurrió en una cocina, no en un callejón oscuro ni en algún lugar distante e incognoscible. Realmente no piensas que algo así podría pasar tan cerca hasta que descubres que sí pasó. Y una vez que lo sabes, el mundo no parece tan sencillo como cuando tenías 5 años, viendo a dos hermanas en uniformes escolares pasar por tu casa, creyendo que las cosas ordinarias siempre se mantienen ordinarias. Lo siento, voy a hacer una pausa solo un momento. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Espero que estés disfrutando de la calma hasta ahora. Si te gustaría más noches como esta, historias verdaderas, lluvia suave, sin interrupciones, por favor suscríbete a La Cuna Noir. Realmente me ayuda a seguir creando estas experiencias tranquilas para ti. Y toca la campanilla para que estés aquí cada vez que llegue una nueva historia en la oscuridad. Ahora, de vuelta a la historia. Cada vez que iba a casa de mi papá cuando tenía alrededor de 13 años, había un tramo de carretera que siempre pasábamos y al que nunca presté mucha atención. Era solo parte del camino, uno de esos lugares que ves una y otra vez hasta que se vuelve invisible. A la vuelta de una esquina de un vecindario tranquilo, había un jardín comunitario, hileras ordenadas de plantas, una pequeña valla, gente cuidándolo a veces. Se sentía ordinario, inofensivo, incluso reconfortante de alguna manera. La mayor parte del tiempo, mi papá nos llevaba en coche desde casa de mi mamá hasta la suya, pero una semana su coche estaba en el taller, así que era mi mamá quien conducía. Pasábamos por el jardín como siempre, y ella mencionó casualmente que allí solía haber una casa. Eso captó mi atención. Le pregunté qué había pasado con ella. No hizo una pausa ni bajó la voz. No parecía pensar que era algo importante. Simplemente me dijo llanamente que allí había vivido un hombre mayor. Iba en silla de ruedas. Un día, la casa se incendió y él quemó por dentro antes de poder salir. Los paramédicos no pudieron salvarlo. Eso fue todo. Lo dijo de la manera en que la gente a veces habla de hechos tristes que ya ha procesado. Sin drama, sin preparación, solo información. Luego siguió conduciendo. En ese momento recuerdo pensar, bueno, eso es horrible. Pero mi reacción fue contenida. Tenía 13 años. La muerte todavía me resultaba algo distante, algo que le ocurría a la gente mayor o a los desconocidos, no algo con lo que te sentaras e imaginaras de verdad. Miré por la ventana el jardín e intenté imaginar una casa allí, pero no acabó de registrarse. No fue hasta más tarde cuando me golpeó. No de una vez, sino lentamente empiezas. Empecé a pensar en lo que realmente significaba. Me dijeron más tarde que había sido una casa de 2 plantas. No sé si ese detalle es perfectamente exacto, pero incluso la sola idea es suficiente. Una casa de 2 plantas, un hombre mayor, una silla de ruedas, un incendio. Una vez que te permites realmente imaginarlo, se vuelve insoportable. Imagínate estar en tus últimos 60 o 70 años. Tu cuerpo ya no se mueve como solía hacerlo. Cada movimiento requiere esfuerzo. El dolor es parte de la vida cotidiana. Dependes de las rutinas, de la familiaridad, de saber exactamente dónde están las cosas porque el cambio repentino es difícil. Tu casa no es solo un lugar donde vives, es tu espacio seguro. Es donde todo lo que necesitas está organizado para adaptarse a ti. Luego, sin advertencia, empieza a arder. Al principio quizás solo es el olor, el humo reptando por el aire, agudo y equivocado. Tu cerebro probablemente intenta racionalizarlo. Algo en el fogón, un problema eléctrico. No piensas de inmediato que esto es el final. No piensas de inmediato que estás a punto de morir. Luego el calor empieza a acumularse. El calor en un incendio no es como el calor en un día de verano. Es agresivo, se cierra sobre ti, te roba el aliento. El aire se vuelve espeso, pesado, difícil de llevar a los pulmones.
Cada inhalación quema. El pánico empieza a surgir, pero tu cuerpo no responde de la manera en que lo haría si fueras joven y capaz. Estás en una silla de ruedas. Tienes que maniobrar para salir de cualquier habitación en la que estés. No puedes simplemente levantarte y correr. No puedes tirarte al suelo fácilmente. No puedes arrastrarte si el humo se pone bajo. Tienes que rodar. Y cada segundo importa. Si la casa tiene 2 plantas, el problema empeora. Necesitas llegar a la escalera. Necesitas llegar al ascensor si hay uno. Necesitas que ese ascensor funcione. Necesitas electricidad. Necesitas tiempo. Los incendios no te dan tiempo. El humo se extiende rápido, llena las habitaciones, devora el oxígeno, te queman los ojos. Las lágrimas te corren por la cara, no por emoción, sino por el dolor y el instinto. Tus pulmones empiezan a gritar antes de que lo haga tu boca. Imagina intentar mantener la calma suficiente como para controlar una silla de ruedas mientras tus instintos de supervivencia te gritan que te muevas más rápido de lo que tu cuerpo permite. Imagina llegar a la escalera y darte cuenta de que todavía estás demasiado lejos, o de que el ascensor no responde, o de que la electricidad ya se ha ido. Imagina saber de una manera tranquila pero inconfundible que la ayuda no llega lo suficientemente rápido. Esa es la parte que me llega. No solo el incendio, sino la conciencia, el momento en que entiendes que estás atrapado. La gente habla del miedo como algo ruidoso y caótico, pero a veces es aplastantemente claro. A veces es la súbita y horrible certeza de que ya no hay solución, que tus opciones se han ido. Tu piel empieza a quemarse. No toda de una vez, sino en puntos. Una manga se prende. El calor lame la piel expuesta. El dolor se registra en flashes agudos que tu cerebro apenas puede procesar porque está pasando demasiado a la vez. Quieres pararte, tirarte al suelo y rodar, porque eso es lo que te han enseñado desde que eras niño. Pero no puedes. Tu cuerpo no lo permite. Las reglas que aprendiste para la supervivencia no se aplican a ti de la misma manera. Cada grito que emites desgarra tu garganta, no solo por el terror, sino por el humo, por el calor, por el esfuerzo bruto de intentar respirar. Tu voz suena extraña a tus propios oídos. Animal, rota, nada parecida a la voz que reconoces como tuya. Y el olor. A la gente no le gusta hablar del olor cuando se trata de la muerte, pero el olor es poderoso, es invasivo, se queda en la mente. La idea de ser consciente de tu propio cuerpo ardiendo, de que ese olor sea tuyo, es algo que mi cerebro lucha por aceptar sin retroceder. Tu mundo se convierte en dolor, calor, pánico y el desesperado impulso de escapar de un cuerpo y una situación de los que no puedes escapar. No hay dignidad en ese tipo de muerte. No hay paz. No hay un desvanecimiento suave. Solo terror crudo hasta que la conciencia finalmente cede. Cuando me permití pensar realmente en ello, casi me provocó una leve crisis de ansiedad. Mi pecho se apretó, mi respiración se volvió superficial. Tuve que conscientemente ralentizarme y recordarme que estaba seguro, que yo no estaba allí, que eso ya había ocurrido, que solo lo estaba imaginando. Incluso ahora, escribiendo esto, puedo sentir ese mismo malestar filtrándose. Mi cuerpo reacciona antes de que lo haga mi mente. Lo que lo hace tan aterrador no es que sea algún horror sobrenatural raro.
es que es enteramente posible, es que ya ocurrió, es que alguien vivió ese escenario exacto en un lugar por el que pasaba regularmente sin pensarlo dos veces. El jardín comunitario parece apacible, verde, lleno de vida. La gente planta verduras allí, los niños pasan caminando. Nada en él sugiere lo que ocurrió en ese terreno antes. El incendio no dejó una cicatriz visible. La casa se fue, la evidencia borrada. La vida siguió adelante. Pero alguien murió allí de una de las peores maneras imaginables. Ese contraste me perturba. Tendemos a pensar en el peligro como algo ruidoso y obvio, algo que se anuncia. Los incendios, especialmente los domésticos, suelen hablarse en términos de daños materiales, seguros, reconstrucción. La experiencia humana dentro de ellos se pasa por alto o se reduce a estadísticas. Pero cuando te detienes y realmente imaginas ser la persona dentro, especialmente alguien con movilidad limitada, se vuelve profundamente perturbador. También te obliga a confrontar algo incómodo sobre el envejecimiento y la vulnerabilidad. De niño o adolescente, raramente piensas en lo que se sentirá perder la independencia, necesitar ayuda para moverte, depender de la tecnología o de adaptaciones solo para existir cómodamente. La idea de que algo tan aleatorio como un incendio podría convertir esas limitaciones en una sentencia de muerte es aterradora de una manera que no se desvanece fácilmente. Me hizo pensar en mis propios abuelos, en personas que amo, en cuántos hogares no están diseñados pensando en emergencias reales, especialmente para quienes no pueden moverse rápida o fácilmente. También me hizo darme cuenta de cuán cerca puede estar el horror de la vida normal. Esto no ocurrió en una zona de llegada, no ocurrió en algún lugar distante e infame. Ocurrió en un vecindegatario tranquilo, en una calle por la que la gente todavía conduce, donde ahora crece un jardín. Creo que por eso me inquietó tanto. Nunca piensas que algo así podría ocurrir en algún lugar tan familiar, tan ligado a la rutina, a los recuerdos de la infancia, a los días ordinarios. Jedegá porque imaginar todas las maneras en que las cosas podrían salir mal haría imposible funcionar. Pero a veces un solo dato rompe esa ilusión. Después de que mi mamá me contara esa historia, Jedegá la misma manera. Cada vez que pasaba por él, no podía evitar imaginar la casa que solía estar allí. Al hombre llega, de ella, los momentos finales que nadie pudo detener. No da miedo de una manera divertida. No es el tipo de historia que cuentas alrededor de una hoguera para emocionarte. Da miedo de una manera tranquila y existencial. El tipo de miedo que viene de darte cuenta de cuán frágil es realmente la vida y cuán poco control tenemos a veces, especialmente cuando nuestros cuerpos nos fallan. Incluso ahora, pensando en ello, me revuelve el estómago. No porque crea que me ocurrirá a mí mañana, sino porque sé que podría ocurrirle a alguien en algún lugar ahora mismo. Y porque imaginarlo, aunque sea brevemente, es suficiente para que tu cuerpo se rebele ante el pensamiento. A veces, las historias más aterradoras no implican monstruos ni fantasmas en absoluto. Implican lugares ordinarios, personas ordinarias y un solo momento en que todo sale mal y no hay escapatoria. Y una vez que realmente lo piensas, es difícil de despensar. Mi mamá me contó esta historia hace un tiempo, de la manera en que a veces los padres comparten cosas cuando sienten que estás lo suficientemente mayor para escucharlas, aunque en realidad ningún momento sea perfectamente correcto para algunas historias. Cuando era pequeño, vivíamos en un barrio tranquilo, el tipo donde los días tenían un ritmo predecible. Ruidos familiares, caras familiares
La misma carretera tomada una y otra vez hasta que se sentía como una extensión de casa. No recuerdo mucho del vecindario como algo especial. Era simplemente el telón de fondo de la infancia, las cosas que simplemente existían sin llamar la atención. Pero mi mamá sí recuerda más. Ella siempre estuvo más atenta que yo entonces, más consciente del mundo más allá de nuestro propio porche. Fue ella quien notó a la familia que vivía más abajo en la calle, un padre, una madre y sus hijos. No los conocía bien, no pasaban tiempo juntos. Eran simplemente personas del vecindario, reconocibles por la rutina, no por la conexión. Lo que ella notó gradualmente a lo largo del tiempo fue que algo en esa casa no parecía bien. No había señales obvias que señalar, nada que pudiera presentarse como evidencia de nada. Solo una sensación en la que aprendió a confiar, la manera en que las cosas se sentían cuando los miraba, la tensión que percibía incluso desde la distancia, la forma en que ciertos miembros de la familia parecían existir dentro de sí mismos de una manera que no parecía libertad. Durante años la familia simplemente vivió allí, y durante esos mismos años mi mamá se preocupó tranquilamente sin tener nada concreto que decir. Cuando llevas a un niño pequeño en tu mundo, cuando la vida está llena de las demandas cotidianas de criar y trabajar y seguir adelante, no siempre sabes qué hacer con esos sentimientos de malestar que no tienen nombre. Luego, un día, la familia se fue. No gradualmente, solo se fueron. La casa se quedó vacía, la vida siguió adelante de la manera en que lo hace, y el vecindario absorbió la ausencia sin preguntas. No fue hasta mucho más tarde, cuando yo ya era mayor, cuando mi mamá supo lo que había estado ocurriendo en esa casa durante todos esos años. La historia que salió a la luz era de abuso severo, de años de sufrimiento que habían tenido lugar detrás de puertas cerradas en un hogar que desde fuera parecía completamente ordinario. Cuando ella me contó eso, lo que más la impresionó no fue el shock del descubrimiento, era la confirmación de lo que había sentido. Había sabido que algo no estaba bien. No lo que era, no los detalles, sino el hecho de que no estaba bien. Y esa sensación había resultado ser completamente correcta. Lo que más me queda de esa historia no es el horror de lo que ocurrió, aunque eso en sí mismo es pesado. Es la brecha entre lo que era visible y lo que era real, la distancia entre una casa que parecía ordinaria y lo que realmente vivían las personas dentro de ella. Esa brecha existe en muchos lugares, en muchos hogares, en muchos vecindarios, y la mayoría del tiempo nunca lo sabemos. Las personas son muy buenas ocultando lo que está ocurriendo detrás de puertas cerradas, especialmente cuando el mundo afuera espera que todo parezca normal. Mi mamá no hubiera podido hacer mucho de manera diferente con lo que tenía entonces. No había pruebas, no había nada concreto que decir, solo ese sentimiento persistente que siguió volviendo. Ese tipo de malestar sin forma es difícil de actuar ante él, pero tampoco lo ignoró, se quedó con ella. Y cuando finalmente se confirmó lo que había sentido, entendió algo que muchas personas aprenden demasiado tarde, que los instintos sobre las personas a menudo saben cosas que la mente no puede articular todavía. Eso no hace que la historia sea menos dolorosa, no cambia lo que ocurrió a esa familia, pero sí te recuerda que las señales a veces existen, incluso cuando no podemos leerlas claramente. Que prestar atención, incluso cuando no sabes con certeza qué estás viendo, importa. El vecindario tranquilo no garantizaba nada. La rutina familiar no significaba seguridad, y la vida ordinaria que veíamos desde fuera no era la vida que se vivía dentro. Eso es lo que sigue resonando. No el drama ni el horror, sino la silenciosa, persistente brecha entre la apariencia y la realidad, existiendo en un lugar tan cercano que uno podría verlo rozado sin saberlo nunca.
Cuando era adolescente, unos 16 o 17 años, pasé mucho tiempo en un bosque cercano con un grupo de amigos. No recuerdo exactamente por qué empezamos a ir allí. Probablemente empezó con alguna actividad al aire libre normal, senderismo, hogueras, el tipo de cosas que hacen los adolescentes cuando quieren pasar tiempo juntos fuera de casa sin adultos alrededor. El bosque se sentía como nuestro propio espacio, una manera de estar en algún lugar que se sentía significativo sin tener que ir muy lejos. La primera vez que ocurrió algo extraño allí fue de noche. Estábamos en algún lugar razonablemente adentro, lo suficientemente lejos de la carretera como para que los sonidos de la vida cotidiana se hubieran atenuado. El tipo de quietud que solo consigues cuando el mundo inmediato se reduce a árboles, viento y los ruidos del bosque. Entonces escuchamos batería. No música de fondo saliendo de un coche o un altavoz a lejos, no el tipo de beat pulsante que sale de una fiesta en el vecindario. Era una batería real, estilo marching band o percusión tribal, algo rítmico y físico y deliberado, y sonaba como si viniera de algún lugar entre los árboles, no de ninguna dirección en particular, solo desde el bosque mismo. No había ninguna razón visible para ello. No había ninguna senda cercana que llevaría a nadie allí por la noche. No había luces, sin ninguna señal de otra presencia. Solo el bosque oscuro y ese sonido que no encajaba en ningún lugar que la lógica pudiera alcanzar. Lo apagamos. Escuchamos. El ritmo continuó por un tiempo y luego se desvaneció. O quizás simplemente se absorbió de nuevo en el bosque. No quedamos en pánico ni salimos corriendo, pero la sensación de ello se quedó con nosotros. Esa combinación de no poder explicarlo y no saber si debíamos preocuparnos. El bosque no cambió. Los árboles no se movieron de manera diferente, pero el aire entre nosotros cambió. Ese reconocimiento silencioso de que algo había estado allí que no podíamos explicar. Hubo otra experiencia extraña en ese bosque, aunque no llevaba el mismo miedo. Era invierno, de día. Todo estaba cubierto por unos 10 centímetros de nieve. El mundo se sentía silenciado y limpio de la manera en que lo hace después de una gran nevada. Estábamos junto a un lugar de hoguera, uno que habíamos usado antes. El propio hoyo de fuego estaba enterrado bajo la nieve. Hacía frío, pero el sol salía y el bosque se sentía tranquilo. Luego vimos humo. Al principio pensamos que era nuestro aliento captando la luz, pero no lo era. Era humo real, fino y gris, que se elevaba de la nieve. Unos segundos después apareció un pequeño fuego, derritiendo la nieve, como si algo debajo hubiera estado ardiendo, esperando. No era aterrador, solo extraño. Interesante de una manera que te hacía detenerte y mirar. No había ninguna explicación obvia, ninguna fuente visible. No se sentía amenazante, solo equivocado de una manera más tranquila y más curiosa. Esas dos experiencias solas habrían sido suficientes para hacer que el bosque se sintiera diferente para siempre. Pero hay algo más que siempre se ha quedado conmigo. Algo completamente separado, pero igual de inquietante. Hace años hubo un tiroteo escolar llevado a cabo por Kip Kinkel. Los detalles son horrorosos y no voy a detenerme en la violencia en sí. Lo que más me persigue no es solo lo que hizo, sino los momentos justo antes de que ocurriera. La parte más perturbadora es que el subdirector, que lo conocía y sabía que había sido expulsado, lo vio pasar por delante de la oficina principal justo minutos antes de que comenzara el tiroteo. Kip le saludó con la mano, un gesto casual, casi amistoso. El subdirector estaba al teléfono en ese momento. Notó a Kip e hizo una decisión que en retrospectiva se siente insoportable. Eligió terminar la llamada primero, planeando confrontarlo después y decirle que no podía estar en los terrenos del colegio. Esa confrontación nunca ocurrió.
Antes de que terminara la llamada, Kip ya había comenzado a disparar en la cafetería. Hubo estudiantes que sobrevivieron solo porque hicieron algo impensable. Algunos que habían recibido un disparo se tumbaron encima de estudiantes no heridos intentando protegerlos, esperando que si Kip volviera, viera cuerpos y asumiera que todos los que estaban allí ya habían muerto. El colegio cambió después de eso. Más seguridad, más barreras, más normas. Todas las cosas que vienen después de la tragedia cuando la gente intenta reconstruir un sentido de control que fue destrozado en minutos. Lo que lo hace incluso más extraño para mí es cuán cercano se siente todo esto. Aunque yo no estuve allí, mi profesora de inglés del instituto lo había conocido. Ella había sido una de las alumnas de su madre. No son conexiones distantes y abstractas, son hilos humanos que hacen que la historia sea más difícil de apartar, más difícil de compartimentar como algo que ocurrió en algún otro lugar a otra persona. Es simplemente inquietante pensar en cómo las pequeñas decisiones y el tiempo lo moldean todo. Una llamada de teléfono terminada en lugar de interrumpida, un saludo en un pasillo, unos pocos minutos que separan la normalidad de la catástrofe. Hay algo profundamente perturbador en darse cuenta de cuán delgada es esa línea. Cómo el mundo puede ser completamente ordinario un momento, lleno de rutina y pequeños fastidios, y luego irreversiblemente roto al siguiente. Ya sea que sean batería en un bosque oscuro que no deberían estar allí, un fuego encendiéndose bajo la nieve, o un rostro familiar caminando por un colegio minutos antes de que estalle la violencia, el hilo común es el mismo. Las señales de advertencia no siempre son ruidosas, a veces son sutiles, a veces se sienten casi mundanas, a veces no se sienten como miedo en absoluto, solo confusión, incomodidad o una vaga sensación de que algo no va bien. Y para cuando te das cuenta de lo que significaban, ya es demasiado tarde. Eso es lo que se queda conmigo. No solo el miedo, sino la incertidumbre, las preguntas sin respuesta, el conocimiento de que hay momentos en la vida donde todo depende del instinto, el tiempo o la pura suerte. Y que a veces la única razón por la que puedes contar la historia después es porque de alguna manera estabas lo suficientemente lejos cuando ocurrió. Esto ocurrió hace unos años, pero es uno de esos momentos que nunca te abandona del todo. No porque ocurriera algo terrible, sino porque casi ocurrió. El tipo de experiencia que se reproduce en tu mente tarde por la noche, donde cada pequeña decisión se siente más pesada cuanto más piensas en ella. Era una noche normal. Al menos así empezó. Acababa de terminar de tocar en un open mic. Nada grande, nada dramático, solo un local de barrio, un puñado de gente, algo de música, la mezcla habitual de nervios y alivio que viene con subir al escenario y luego finalmente terminar. Tenía mi guitarra colgada a la espalda, la cabeza todavía un poco zumbando por la noche, ya pensando en llegar a casa y dormir. Mi ciudad natal no es enorme, pero tampoco es pequeña. El tipo de lugar donde reconoces las calles y los edificios más que a las personas individuales. El centro tiene algunos bares, un par de restaurantes y tramos que se vuelven silenciosos rápidamente una vez que la noche avanza. Caminaba solo como había hecho muchas veces antes. No especialmente alerta, no especialmente relajado, solo moviéndome por territorio familiar en piloto automático. Al pasar por un restaurante, noté a unos tipos parados afuera. No parecían estar esperando una mesa ni teniendo una conversación casual. Estaban agrupados juntos, inclinados cerca, hablando en voz baja. El tipo de lenguaje corporal que te los hace notar sin entender completamente por qué. Nada ilegal, nada obvio, solo raro. Seguí caminando. Uno de ellos llamó la atención de inmediato. Era grande, no solo alto, sino ancho, hombros anchos, cuello grueso, cabeza rapada que captaba la poca luz que había. Yo no soy un tipo pequeño.
Mido alrededor de 1,85 y peso unos 104 kilogramos. Normalmente no me siento físicamente intimidado solo caminando por la calle. Este tipo me hizo sentir pequeño. Mientras pasaba, lo noté a mitad de una conversación, su cabeza girando ligeramente cuando pasé. No lo miré directamente, pero percibí ese cambio de atención, el sutil quiebre en el ritmo cuando alguien se fija en algo nuevo. Me dije que no pensara demasiado en ello. La gente se mira mutuamente todo el tiempo. Eso solo no significa nada. Doblé la esquina hacia un callejón oscuro. No era exactamente un atajo, solo la ruta que solía tomar. El callejón conectaba calles de una manera que ahorraba unos minutos. Lo había recorrido docenas de veces sin incidentes. No estaba completamente oscuro, pero era suficientemente tenue para que los detalles se difuminaran. Paredes de ladrillo a ambos lados, un contenedor a mitad del camino. El sonido de la calle se desvaneció rápidamente detrás de mí. Fue entonces cuando escuché pasos. Al principio pensé que era mi propio eco. El callejón amplificaba el sonido de maneras extrañas, pero después de unos pasos quedó claro que alguien más había doblado detrás de mí. Eché una mirada hacia atrás justo lo suficiente para confirmar lo que mi cuerpo ya sabía. Era él, el tipo grande del restaurante. Había dejado de hablar con sus amigos y me había seguido alrededor de la esquina. No estaba mirando su teléfono, no miraba a su alrededor. Caminaba directamente detrás de mí, su paso deliberado, sin prisa, como si ya hubiera decidido a dónde iba. Sentí ese frío caída en el estómago, el que no llega con pánico de inmediato, sino con conciencia. Aceleré el paso, él también, no de manera dramática, no corriendo, solo igualando mi ritmo, manteniendo la distancia cerrada, lo suficientemente cerca como para que el sonido de sus pasos no se desvaneciera, lo suficientemente cerca como para que supiera que esto no era coincidencia. El callejón se sentía más largo de lo que nunca había sido antes. Mi mente empezó a correr por las posibilidades. Quizás solo vivía cerca. Quizás iba en la misma dirección. Quizás lo estaba malinterpretando todo. Pero mi cuerpo no lo creía. Mi cuerpo ya se estaba preparando para otra cosa. Podía escuchar su respiración ahora. Ese fue el momento en que el miedo realmente se instaló. No un miedo abstracto, no imaginación, miedo físico real. El sonido estaba demasiado cerca. No se estaba quedando atrás. No estaba dando espacio. Estaba justo ahí, llenando el estrecho callejón detrás de mí con su presencia. Pensé en mi guitarra. Era cara, no llamativa, pero valiosa, colgada en mi espalda de una manera que me hacía más lento, más torpe si necesitaba moverme rápido. Lo imaginé agarrándola, jalándome hacia atrás, golpeándome contra la pared de ladrillo. No estaba pensando en orgullo ni en dureza. No estaba pensando en mantener mi posición. Pensaba en la supervivencia, en salir de ese callejón sin descubrir qué quería él. Aceleré de nuevo. Cerró la distancia. En ese punto supe que no podía dejar que esto continuara. Si llegaba al medio del callejón, estaría demasiado lejos de la calle para reaccionar rápidamente, demasiado solo. Llegué al final del callejón e hice una decisión en una fracción de segundo. En lugar de seguir hacia adelante, crucé la calle directamente sin dudar, hacia la luz de un pub. Había gente fuera, parada en un círculo suelto, fumando, riendo, hablando en voz alta. El tipo de presencia pública casual que inmediatamente cambia la energía de una situación. En el momento en que entré en esa luz, todo cambió. No miré hacia atrás de inmediato, no quería llamar la atención. Simplemente aminoré el paso. Me mezclé con el borde del grupo, fingiendo que pertenecía allí. Luego eché una mirada por encima de mi hombro.
Se había detenido. Estaba al borde del callejón por un segundo, justo el tiempo suficiente para que nuestros ojos se encontraran. Su cara era ilegible, sin rabia, sin sorpresa, solo cálculo. Luego se dio la vuelta y volvió caminando por donde había venido, desapareciendo alrededor de la esquina hacia sus amigos. Así de simple, sin confrontación, sin palabras, sin explicación. Me quedé allí un momento más, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La gente a mi alrededor no tenía idea de lo que acababa de pasar. Para ellos era solo otra noche, otra persona uniéndose a la multitud para fumar o tomar aire. No le dije nada a nadie. Esperé hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego me fui a casa por un camino más largo, siguiendo calles bien iluminadas, repasando cada segundo en mi cabeza. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente me desperté con noticias que me heló la sangre. Había habido un robo en una gasolinera, el tipo que se queda en el ciclo de noticias local porque golpea cerca de casa. El informe decía que un grupo de hombres había estado involucrado. Habían estado acechando a personas en los surtidores, especialmente a mujeres, observándolos desde la distancia, esperando el momento adecuado. Una persona había sido robada. Otros habían sido seguidos pero lograron escapar. La descripción de los sospechosos coincidía con el grupo que había visto fuera del restaurante. La misma zona, el mismo periodo de tiempo, el mismo tipo de comportamiento. Me quedé allí mirando la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y náuseas. Alivio de no haber resultado herido. Náuseas ante cuán cerca había estado, ante cuán fácilmente podría haber sido yo el que salía en ese artículo en lugar de simplemente leerlo. Seguía pensando en el tiempo. Si no hubiera cruzado la calle cuando lo hice, si no hubiera habido gente fuera de ese pub, si hubiera dudado, aunque fuera unos pocos segundos más. No sé qué planeaba hacer, quizás solo la guitarra, quizás algo más que eso, nunca lo sabré, y honestamente no quiero saberlo. Lo que se queda conmigo no es el miedo en sí, sino lo silencioso que fue todo, sin gritos, sin amenazas, sin preparación dramática. Solo un hombre decidiendo seguir a alguien hacia un espacio oscuro y ver cuánto podía llevarlo. Eso es lo que más me asusta. No la idea de la violencia, sino cuán ordinaria puede sentirse mientras está ocurriendo. Cuán rápidamente una caminata normal a casa puede convertirse en algo peligroso sin ninguna advertencia obvia. Todavía camino de noche a veces. No quiero vivir con miedo. Pero soy diferente ahora, más consciente, más cauteloso. Noto los reflejos en las ventanas, escucho los pasos, confío en mis instintos más rápido en lugar de cuestionarlos. De vez en cuando me cuelgo la guitarra al hombro después de una actuación, pienso en ese callejón, en el sonido de la respiración detrás de mí, en el momento en que entré en la luz y todo cambió. Y me recuerdo a mí mismo la suerte que tuve. No porque ahuyentara a alguien, no porque fuera más fuerte o más listo, sino simplemente porque crucé la calle en el momento correcto. Mira, si todavía estás aquí, ya sabes de qué trata este canal. Sin sobresaltos, sin drama falso, solo historias reales sobre personas reales que sobreviven cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y eso es más aterrador que cualquier película que pueda existir. Si quieres más de esta verdad cruda y sin filtro contada de la manera en que se merece ser contada, suscríbete a Susurros Oscuros. No estamos aquí para hacerte perder el tiempo. Estamos aquí para contar las historias que realmente importan. Gracias por escuchar. Ahora ve a dormir, si puedes.